Hola, estás pasando por un proceso de cáncer y eres de los que piensa que la mentalidad no tiene nada que ver con nuestra parte física, con nuestra parte emocional. Eres de los que piensa que la mentalidad no tiene nada que ver con nuestras enfermedades y padecimientos. Quizá también pienses que nuestra mentalidad no puede ayudarnos a resolver un problema de salud o no puede ayudarnos a sanar. Pues yo pensaba lo mismo que tú. Hola, soy Paco García y el día de hoy en este video te platicaré mi experiencia cuando fui desahuciado por un cáncer en fase terminal y cómo la mentalidad fue esencial para lograr recuperar mi salud. Desde luego, trabajé en muchas otras áreas. La verdad es que en este proceso, cuando recibí la noticia, primero de que tenía cáncer y un mes después de que estaba desahuciado, yo no quise dejar nada al azar o al destino. En ese momento me di cuenta y que somos seres integrales, somos una parte física, una parte mental, una parte emocional. Yo dije, tengo que trabajar todas las áreas de mi vida. No sé qué vaya a pasar con mi salud, con mi vida, pero mi propósito en ese momento fue trabajar de manera integral y tratar de recuperar mi salud. El día de hoy, desde luego, me voy a enfocar en la parte mental exclusivamente. En otros videos ya te platicaré cómo logré también enriquecer mi parte espiritual, cómo logré también fortalecer mi cuerpo, pero me voy a enfocar exclusivamente en lo mental. Cuando tenemos un problema, al final del día, la pérdida de nuestra salud es un problema. De hecho, la vida está llena de problemas, ¿estás de acuerdo? Entonces, hoy tenemos que desarrollar habilidades donde podamos resolver todos esos problemas que se nos van presentando en nuestra vida cotidiana. En ese momento, esto fue en 2016, yo tenía uno de los mayores retos que se me habían presentado a lo largo de mi vida hasta ese momento, que era la pérdida de mi salud. Y peor aún, que ya no tenía yo posibilidades de acuerdo a todos los estudios médicos y de acuerdo también a una cirugía que se me practicó, donde ahí me dieron la fatídica noticia de que no había nada que hacer por mí. Yo ya no tenía ninguna posibilidad en el sistema médico tradicional. Entonces tuve que buscar mi propio camino. Y en esta búsqueda para mí fue muy importante, ya te lo he platicado en otros videos, documentarme, informarme, elevar mi nivel de conciencia, como yo le llamo al día de hoy. Pero una de las eh, cosas fundamentales que me ayudaron a lograr este resultado o este gran resultado, porque vamos, preservar tu vida de 7 meses a 8 años y contando, ¿verdad? Y como puedes ver en este video, pues gozo de un buen estado de salud. Realmente para mí ha sido el resultado más importante de toda mi vida. ¿Qué te trae una situación o un problema cuando no estamos mentalmente aptos o preparados o cuando no trabajamos esta parte? Nos trae mucha confusión, nos sentimos débiles, vulnerables, no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasos dar, no sabemos, estamos como perdidos, desmotivados, nos estancamos. Esos son los problemas cuando no trabajamos nuestra mentalidad. Entonces yo me encontraba justo en ese proceso, en ese camino. Anteriormente tenía yo adversidades, desde luego como todos en la vida, pero pues la mayoría son cosas que se van resolviendo, quizá algunas no, ¿verdad? De hecho, yo considero que en la mayoría de las ocasiones vamos arrastrando esas dificultades o esos problemas y cada vez se van haciendo más grandes. Cada uno de esos temas que no resolvamos en nuestra vida se van convirtiendo en nuestro destino. Y un problema que no afrontamos, que no sabemos cómo resolver, se va haciendo más grande. Y llega un punto donde tenemos ya un costal enorme de piedras cargando hasta que no podemos más con ello y colapsamos, ¿no? Colapsamos y nuestro cuerpo se enferma o podemos sufrir también una crisis de ansiedad, de estrés, en fin, hay muchas situaciones donde todas esas circunstancias adversas se manifiestan en nuestra vida cotidiana. En mi caso fue pues, en el desarrollo de un cáncer. Entonces, al yo estar ya con este panorama de desahucio, tenía yo que ponerme en acción. Y te voy a platicar
de manera más concreta qué fue lo que hice en la parte mental y que yo considero que fue algo que me ayudó muchísimo, que fue inclusive determinante, porque yo en el proceso o en este camino he conocido a mucha gente que pasa por una situación similar. Pierden su salud, son diagnosticados con un cáncer. Particularmente observo más a las personas que están padeciendo un cáncer, o son las personas que se me acercan, son las personas que apoyo, que ayudo. Y me di cuenta de que muchas de ellas, aunque tenían un tratamiento, aunque tenían quizá también un buen plan de alimentación, no lograban tener el resultado esperado, el resultado anhelado. Y yo me ponía a pensar por qué yo sí lo había logrado estando en una circunstancia de vida o muerte. Y empecé a ser más observador, empecé yo también a observar todo lo que había hecho hasta ese momento y me di cuenta que la parte mental jugó un papel preponderante en la recuperación de mi salud. Pero ¿cómo trabajé esta parte mental? Mira, indudablemente siempre hay una parte natural que traemos cada uno de nosotros. Yo a lo largo de mi vida siempre me he considerado un hombre muy práctico en muchas situaciones. A mí no me gusta venir arrastrando dificultades o problemas. Trato siempre de afrontarlos de la mejor manera, desde luego siempre a través del diálogo, a través de la comunicación, siempre a través de llegar a acuerdos, siempre a través de la armonía. Ese es como que ya un sello de mi personalidad. Lo que yo he hecho en este proceso, desde luego, es irlo puliendo. Pero yo no sabía que tenía yo estas cualidades hasta que me enfrenté a este gran reto de salud. Y lo primero que yo te podría aconsejar en este sentido es que hagas un viaje interior, que hagas una introspección, que trates de identificar si eres una persona que resuelve sus problemas o que los trae arrastrando. Yo tenía, sí, algunas situaciones, por ejemplo, tenía un tema de adicción al alcohol, que al final del día es un problema, ¿estás de acuerdo? Porque es un problema que venía yo arrastrando desde años. Yo empecé a beber cuando yo era un adolescente y me diagnostican el cáncer a los 44 años, o sea, casi 28 años bebiendo. Desde luego es obvio todo el daño que yo le estaba haciendo a mi cuerpo, entre otros malos hábitos, desde luego. Entonces, como siempre fui un tomador social, digámoslo así, realmente nunca tuve dificultades en ese sentido. Aparte, yo nunca he sido alguien, como le llamamos aquí en México, mala copa, o alguien que se ponga agresivo, o que cambie demasiado su personalidad, o que deje de ir a trabajar, o que se vuelva una persona responsable. Casi siempre como que identificamos al alcohólico al alcohólico como alguien irresponsable, como alguien agresivo, o alguien que se ve quizá demasiado inflamado, rojo, no sé, como que esas son las características habituales. En mi caso, yo sí estaba, desde luego, inflamado, tenía un sobrepeso, pero más que por comida, era por alcoholismo. Otro tema que venía yo arrastrando es una huella profunda de abandono, ¿no? Al morir mi padre cuando yo era un niño, pues es algo que te lastima. Y esos eran, creo que las dos situaciones más complejas de mi vida y las cuales yo venía arrastrando. Entonces, al ponerme yo a trabajar mi mentalidad, ¿cómo la trabajé? Bueno, documentándome, investigando, siendo autodidacta. Créemelo, el ser autodidacta es algo sumamente poderoso. Hay otras maneras, desde luego, de enriquecer tu ser interior, ¿no? Eh, la lectura es una de ellas y se volvió para mí muy importante leer mucha información acerca, sobre todo, de lo que podía yo hacer por mi salud. Entonces, empecé a incluir una serie de hábitos en todas las áreas de mi vida, pero en la parte mental, lo que me dio mucha fortaleza, lo que me dio mucha claridad, sin lugar a dudas, fue la información. Convertirme en una persona que yo quería saber todo sobre cáncer, cuál era el origen, las causas, pero sobre todo qué podía yo hacer por mejorar mi calidad de vida. En ese momento lo que yo pensaba era en no sufrir tanto.
No pensaba quizá en recuperar mi salud como lo hice hasta el día de hoy, ¿no? Sino en no sufrir tanto o verme en el ocaso de mi vida de una manera muy, muy decadente. Entonces, mi mentalidad se puso a trabajar. Dije, a ver, ¿cuáles son esas acciones que yo puedo hacer, que están en mi control, que están en mi zona de influencia para ayudarme a tener una mejor calidad de vida? Entonces, la información se hizo muy importante. En ese momento yo no podía salir demasiado, yo estaba realmente enfocado en casa a alimentarme, a hacer ejercicio, a leer, a investigar, y empecé a trabajar mi mentalidad, lo empecé a hacer de una manera empírica, sin querer que yo, sin quererlo, sin tener esa conciencia plena de fortalecer mi mentalidad. Cada uno de esos pequeños pasos que empecé a dar al buscar yo información en la web, a seguir ahí a otras personas que también habían tenido un logro importante a la hora de recuperar su salud. También comencé a seguir ahí algunos doctores que también trabajan todas estas áreas, ¿no? Que trabajan a las enfermedades de manera holística, como un todo, y eso me empezó a ayudar, me empezó a confirmar que estaba yo tomando las acciones adecuadas. Entonces, el trabajar en mí, el enriquecer mi ser interior, el adquirir conocimiento, fue lo que me empezó a dar una mentalidad más lúcida, más fuerte, más clara, donde empecé yo a ver cuáles eran las mejores opciones para mí. Aumentó mi capacidad de poder discernir cuál era la información buena, cuál era la información adecuada, cuál no. Y por lo tanto, pues aumenta tu capacidad de toma de decisiones. Entonces sentía yo que cada uno de los pasos que yo daba eran más firmes, más claros, conscientes, y eso también me empezó a dar mucha confianza en que iba yo en la dirección correcta. Entonces, tener una mentalidad me estaba ayudando a recuperar mi salud, me estaba ayudando a sanar. Y no solamente a sanar mi cuerpo, la parte física, también me estaba ayudando a, a sanar todas esas heridas que yo traía de pequeño, porque todos tenemos heridas, pueden ser a veces grandes, pequeñas, pero todo el mundo, al ser un ser humano que vive en un entorno el que sea, todos tenemos ahí algunas situaciones que nos hieren y que de más adultos, si no las trabajamos, no nos hacen daño. Y esas mismas situaciones siguen haciendo daño a otras personas porque estamos ahí repitiendo conductas, repitiendo patrones y repitiendo esas herencias familiares. Entonces, una manera de romper con todo eso, pues es identificar todas esas situaciones que podemos trabajar. Pero no solamente es identificarlas, es aceptarlas, decir, bueno, ya están aquí. Ahora, ¿qué puedo hacer para mejorarlas, para que no sigan afectando mi vida, para que no me sigan lastimando? Entonces, con toda esa información que yo empecé a meter a mi cabeza, me empezó a ayudar a resolver todas estas situaciones. Por ejemplo, con el tema de mi padre, él ya no está aquí, pero para mí no fue necesario que él estuviera vivo. Primero que nada me perdoné yo y luego ya lo perdoné a él. Entendí muchas situaciones por lo que él había pasado. La mentalidad fuerte y clara también me ayudó en la parte física. Parece que no, pero sí hay una respuesta de tu cuerpo. Hoy todo eso está comprobado a través principalmente de la epigenética, que en otro video te hablaré un poquito más a fondo de esta ciencia, que a grosso modo dice que no son los genes los que condicionan en qué nos vamos a enfermar, sino nuestras conductas, nuestros pensamientos, la manera en que vemos el mundo. Desde luego también juega un papel muy importante el entorno, nuestras relaciones. Porque todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, todo impacta o nuestra salud o nuestra enfermedad. Eso yo lo empecé a tener claro en ese camino, en este proceso. Entonces, todas mis acciones siempre iban encaminadas a que todo lo que yo consumiera metiera dentro de mí, ya sea por mi boca, por mi nariz, por mis ojos, por mis oídos, todo nutriera mi salud y no mi enfermedad. Entonces, mi mente se empezó a ser más clara, más lúcida, más fuerte,
y como consecuencia me empezó a ayudar a tomar mejores acciones y empecé también a tener una respuesta de mi físico. Porque cuando tenemos una mente tan lúcida, tan clara, nuestro cuerpo tiende a obedecer de alguna manera. Y la epigenética también nos dice que dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos, va a ser la calidad de nuestra vida. Y entonces ahí también me di cuenta que mi cuerpo empezó a responder, empezó a sanar, empezó a recuperarse. Claro, también hay que darle las herramientas, la nutrición adecuada a la parte física. Pero cada una de esas acciones van empujando a la otra. ¿Me explico? Por eso es que para mí la recuperación de la salud tiene que ser de manera holística, ¿no? Cuando yo tengo un hábito que fortalece mi cuerpo, por ejemplo, la alimentación, y después hago ejercicio, el ejercicio acelera y potencializa los beneficios de la alimentación y viceversa, la alimentación acelera y potencializa los beneficios del ejercicio. Y si yo empiezo a trabajar la parte emocional, si empiezo a trabajar la parte mental, si empiezo a incluir otra serie de situaciones saludables, otra serie de hábitos, entonces ahí es donde viene un impacto grande en tu salud. Pero todo pasa por la mente. Porque yo he conocido mucha gente en este camino que tienen la alimentación, que hacen ejercicio y no logran tener el resultado adecuado. ¿Por qué? Porque les faltó trabajar la mentalidad. A veces inclusive puede dar hasta flojera, ¿no? O pesadez, o pensamos que con trabajar una sola cosa va a ser suficiente. ¿Puede ayudarte desde luego? Claro que sí. Cada uno de esos hábitos va a ser de un beneficio, claro que sí. Pero si queremos realmente una salud en el corto, mediano y largo plazo, entonces tenemos que trabajar todas las áreas al mismo tiempo. Y yo empecé por la mentalidad. La mentalidad, de hecho, aquí empieza a fortalecerse el sistema inmune. Y hoy, te insisto y te reitero, está comprobado científicamente porque a veces pensamos que no hay ciencia detrás de todo esto. Y sí lo hay. De hecho, uno de los grandes referentes, quizá lo conozcas, el doctor Joe Dispenza, él mismo pasó por un tema de salud muy serio. Él me parece que en un maratón o triatlón o algo así, fue atropellado por una camioneta de esas que les dicen 4x4. Quedó sin movilidad en su cuerpo y el diagnóstico de los doctores en ese momento fue que ya no iba a volver a caminar nunca, que iba a estar condenado a estar en una silla de ruedas. Y él dijo, no, dice, a ver, seguramente hay cosas que puedo hacer por ayudarme, hay cosas que puedo hacer por mi salud. Y empezó a hacer sus investigaciones, se enfocó en muchas personas que habían logrado tener un resultado recuperándose de una adversidad fuerte, y empezó a ver qué hacían cada una de esas personas. Entonces, él lo empezó a reproducir en él. ¿Y cuál fue su resultado? Que logró recuperarse, logró caminar. Y hoy no solamente camina, sino logró convertirse en uno de los neurocientíficos más importantes en esta área de la mentalidad. Entonces, la mentalidad, créemelo, es un factor fundamental si es que estás pasando por un proceso de cáncer y quieres iniciar un camino de recuperación. Desde luego la mentalidad y otra serie de hábitos, ¿no? Hay que trabajar esto de manera integral. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Lo que ocurre acá en mi cabeza, en mi mente, impacta en mi parte emocional, impacta en mi parte física. Si yo físicamente también no estoy bien, no estoy sano, también hay un impacto en la mentalidad, también hay un impacto en mis emociones. Y lo mismo, ¿verdad? Si emocionalmente no me encuentro bien, no me encuentro en un buen estado, va a haber también una repercusión en mi productividad, en la parte mental, en mis relaciones y desde luego también en la parte física. Pero para mí la mentalidad es uno de los pilares más importantes a la hora de pensar en recuperarnos de una enfermedad, ¿no? Y estoy hablando de cualquier enfermedad. Aquí desde luego hablamos más de cáncer, pero hablo de muchísimos otros padecimientos. Imagínate, si te puedes recuperar de un cáncer, ¿de qué no podrás hacerlo? Por eso siempre digo al final de cada uno de mis videos que la salud es integral. Es cuerpo, es mente y es espíritu. Espero que esta información haya sido útil. Te veo en el próximo video.